Buenos días, este es el primero de dos teóricos de un tema nuevo que vamos a ver, que empezamos hoy, que es suelos y fundaciones. Hoy vamos a ver un teórico sobre suelos y la clase que viene vamos a ya dar el teórico de fundaciones. Pero los dos temas van indisolublemente ligados entre sí. ¿Por qué es esto? Porque el suelo es una parte más del subsistema estructural de una construcción, así como las losas, las vigas y las columnas y las fundaciones. El suelo es una parte más de la estructura. A diferencia de las otras partes de las estructuras, el suelo ya viene dado, no lo construimos nosotros. Si bien podemos hacer algo por medios mecánicos o químicos, inyectarle sustancias o compactarlo mecánicamente para lograr cambiar algunas características, pero en general se toma el suelo como está, se lo estudia para saber cuáles son sus características y sus propiedades, y se diseñan entonces las fundaciones en función de las características de este suelo. ¿Por qué es importante estudiar los suelos? Bueno, como decíamos recién, es una parte fundamental de la estructura, es una parte más de la estructura, pero no es cualquier parte. Si falla esta parte de la estructura, falla todo. Yo les voy a empezar mostrando el teórico con algunas fotos reales de alguna vivienda de algún lugar de la provincia de Córdoba, no importa de dónde es, y fíjense lo que ha pasado. Esto es una vivienda de los años 60, una típica arquitectura de los 60, que no había tenido problemas a lo largo de 50 años de vida, hasta que se rompió un caño de distribución de agua que pasaba por delante de la vivienda, de la cooperativa de agua, y si ustedes se fijan, van a poder observar en este sector, por ejemplo, cómo se ha hundido, a donde hay cargas puntualizadas, acá donde tenemos cargas puntuales, que al lado tenemos vanos grandes, como ven ustedes, van a ver cómo se hundió el suelo. Pero también esto vuelve a pasar en aquel sector. Ahora van a ver fotos de acercamiento. Ahí pueden apreciar ustedes, en este sector, así, cómo se ha deformado el suelo. Obviamente al romperse no es que se infló acá para arriba, se bajó acá en la columna esta y se bajó aquí en donde está el pilar de este portón. Eso hace que los caños de desagües pluviales que ven ustedes queden, este caño desagregado para poder sacar el agua, porque los caños pluviales quedan más bajos que el nivel de la calle. Entonces, cuando sigue lloviendo, es imposible desagotar. Entonces, cada vez más tenemos agua en el suelo, porque al agua de la rotura del caño se le empieza a sumar el agua de lluvia del patio trasero de la vivienda, que no puede ser evacuada a la calle, porque al hundirse la casa, los caños pluviales quedaron más bajos que la calle y además quebrados. De nuevo, en esta foto ustedes pueden apreciar cuáles son los efectos de un colapso de suelos en una construcción. Bueno, después de haber visto esto, creo que entendemos que es necesario estudiar los suelos para que no nos pasen estas cosas y diseñar fundaciones apropiadas para que, si ocurre este tipo de eventos, los daños no sean de esta magnitud. Y vamos entonces ahora a empezar a estudiar el suelo, y vamos a empezar diciendo que el suelo está compuesto por tres fases: una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. La fase sólida son las partículas minerales del suelo. Es lo que uno siempre se imagina cuando habla de suelo, solo la parte sólida, pero entre partícula y partícula, o entre grano y grano de suelo, hay aire que queda, es la fase gaseosa.
y también hay agua entre las partículas o rodeando las partículas o rodeando los granos de suelo, y tanto el aire como el agua cumplen una función fundamental en el comportamiento de los suelos, por eso hay que tenerlas en cuenta. Vamos a hacer una breve clasificación de los suelos para poder entenderlos. Y como todas las clasificaciones de cualquier cosa de la vida, la clasificación depende de cuál sea la variable en base a la cual clasifico. Si uno clasificara los suelos según su origen, podría decir que hay suelos que son autóctonos y hay suelos que son transportados. ¿Qué quiere decir un suelo autóctono? Es un suelo que está actualmente en el mismo lugar donde se formó. Un ejemplo de suelos autóctonos son los suelos residuales. Por ejemplo, en la Mesopotamia argentina, piensen ustedes en Corrientes, en Misiones, la tierra roja proviene de la descomposición química de las rocas basálticas que están en esa región. Cuando se descomponen químicamente, derivan en las arcillas coloradas típicas de la Mesopotamia. En Tierra del Fuego, por ejemplo, las turberas, la turba que hay que forma las turberas, son suelos orgánicos, se han formado en el mismo lugar a donde están actualmente. A todos estos suelos se les llaman suelos autóctonos, permanecen en el mismo lugar a donde se formaron. Hay otra categoría de suelos según su origen y son los suelos transportados, son suelos que se formaron en un lugar, pero fueron transportados por algún agente a otro lado, por un medio de transporte, a otra localización que es donde se los encuentra actualmente. Según cuál sea el agente que los transportó, van a recibir el nombre de la categoría a la que pertenecen. Por ejemplo, los suelos aluviales o aluvionales han sido transportados por el aluvión de un río o de un arroyo. Los marcamos en negrita estos aluviales acá en la diapositiva porque en la ciudad de Córdoba tenemos suelos aluviales. A lo largo de toda la traza del río Primero, cuando cruza la ciudad y varias cuadras para cada margen del río, tenemos arena y piedra. ¿Por qué? Porque antes, miles de años antes de que se construyera el dique San Roque, cada vez que llovía en las sierras y había crecidas, venía arrastrando el aluvión de arena y de piedras desde las sierras. Entonces el río crecía y desparramaba y depositaba arenas y piedras varias cuadras para la margen derecha y varias cuadras para la margen izquierda, hasta donde crecía y hasta que encontraba algún accidente geográfico que lo contenía. Hacia el sur, por ejemplo, de la ciudad, cuando pasa por el centro, crecía hasta que encontraba las barrancas del Boulevard San Juan, que ahí empezaban ya las barrancas de Alta Córdoba. Fíjense ustedes cuando pasan, por ejemplo, por el Boulevard San Juan frente al Mercado Sur, donde está más o menos el Cine Club Municipal, por ejemplo, ven que las dos manos del Boulevard San Juan están a distinto nivel. La mano sur está más alta, la del Cine Club Municipal, que la mano norte, que es la que da para el lado del Mercado Sur. Cuando el río llegaba hasta ahí, hacía tope y entonces encontramos arena y piedra hasta ahí. En la vereda sur encontramos arena y piedra, en la vereda norte ya no, y en Nueva Córdoba tampoco. También algo similar pasaba con el arroyo de la Cañada. En la traza del arroyo de la Cañada, también varias cuadras para un lado y para el otro encontramos el aluvión de arena y piedra. Si el agente que transportó a los suelos es el viento, los suelos van a ser de origen eólico. También está marcado en negrita porque en la ciudad de Córdoba tenemos, en realidad en todo el centro del país, La Pampa, el norte de la provincia de Buenos Aires, la mitad oeste de la provincia de Santa Fe, toda la provincia de Córdoba, un poquitito de la provincia de San Luis, parte de la provincia de Santiago del Estero. En todos esos sectores tenemos suelos de origen eólico que han sido obviamente transportados por el viento y que vienen del desgaste de la punta de las montañas, de las cadenas montañosas. Por ejemplo, el desgaste de las altas cumbres que nos dividen del Valle de Tras la Sierra, o el desgaste de la propia cordillera de los Andes.
Como son suelos muy finitos, muy livianitos, polvillo, fácilmente son transportados por el viento y depositados en los valles. Por ejemplo, aquí en todo el centro del país y en la ciudad de Córdoba tenemos mucho de estos suelos. Ya vamos a profundizar después sobre este tipo de suelos. Si en la Patagonia, por ejemplo, Argentina, en general contra la cordillera, en las zonas frías, tenemos suelos de origen glacial. Son suelos que cuando se han formado los glaciares han quedado contenidos dentro del hielo de los glaciares crecen, transportan este suelo, lo muelen por el enorme peso de la masa de hielo, y cuando el glaciar se retira porque se va achicando por el cambio climático, porque se va derritiendo, van depositando este suelo ya molido en otra localización. Fíjense que cuando ven alguna foto de algún glaciar, o los que han tenido oportunidad de viajar a la Patagonia, cuando ven un glaciar de frente le ven unas manchas marrones como unas franjas que se le llama habitualmente morenas, y no es otra cosa que tierra contenida dentro del hielo del glaciar. También hay suelos de origen marino, piensen en las playas del Caribe, estas playas de arena blanca. En realidad esa arena blanca sale de la erosión que las corrientes marinas causan en los arrecifes de corales, que son formaciones de calcio, formaciones cálcicas, las muele la erosión marina y las deposita en las playas. Finalmente también hay suelos que según su origen pueden ser piroclásticos y que tampoco están en el mismo lugar donde se formaron. Provienen de las eyecciones de los volcanes. Piensen ustedes, cuando entra en erupción un volcán, libera muchísimo azufre y como son partículas muy finitas, también son arrastradas, llegan a volar miles de kilómetros. Cuando hace unos años erupcionó el volcán Puyehue en la Patagonia, las cenizas llegaron hasta Córdoba, hasta Montevideo en Uruguay. Estos suelos generalmente tienen altos contenidos de sulfuros derivados del azufre y son suelos piroclásticos. Toda la estepa patagónica argentina, o sea, la Patagonia plana, no contra la cordillera, sino para el lado del océano Atlántico, tiene formaciones yesosas. El yeso no es otra cosa que sulfato de calcio, y el sulfato viene del azufre de los volcanes, de la cordillera, obviamente. Podríamos clasificar los suelos según otra variable, según el tamaño de las partículas o de los granos que lo componen. Entonces, en esta clasificación granulométrica, podríamos hacer dos grandes divisiones. Decir que hay suelos finos y suelos gruesos. A su vez, dentro de los suelos finos, podemos dividir en muy finitos, que son las arcillas, y finos, pero no tan finitos, que son los limos. Ya vamos a hablar con más detalle cuánto mide cada uno. Y una fracción gruesa del suelo, que son granos, y que son las arenas finas, las arenas gruesas y las piedras o gravas en general. También podríamos aplicar otra variable para clasificar los suelos y ver cómo se comportan los suelos cuando se humedecen, cuando son invadidos por agua, cuando levantan sus tenores de humedad, como la foto que veíamos recién de esta casa en la provincia de Córdoba. Y vamos a ver que hay algunos suelos que cuando se mojan no cambian su comportamiento, se siguen su comportamiento mecánico, me refiero su resistencia, su tensión admisible, su capacidad de soportar un peso puesto por encima. A estos suelos que no cambian su comportamiento, o sea, se portan igual si están secos o si están húmedos, saturados, le vamos a llamar suelos no colapsables, no colapsan. Entre estos están todos los suelos granulares, o sea, todo lo que son arenas y piedras, las fracciones gruesas, o los suelos finos, que se llaman cohesivos, siempre y cuando estén cementados. Ya vamos a volver sobre este tema, cuáles son los suelos cohesivos cementados. Hay otra categoría de suelos, analizándolos bajo cómo se comportan, la óptica de cómo se comportan en presencia de agua, que cuando se mojan pierden bruscamente su resistencia, ya sea porque disminuyen de volumen o ya sea porque aumentan de volumen, pero sufren grandes cambios
y a estos suelos le vamos a llamar suelos colapsables. Sufren colapsos. Lo de la foto que vimos recién es un caso típico de un suelo colapsable. En ese sentido, hay suelos que colapsan en presencia de agua y no soportan un peso de una construcción encima, y hay otros suelos que son tan colapsables que aunque no tengan una construcción apoyada encima, aunque sea un terreno virgen, baldío, si se moja se hace un pozo, se hunden porque el suelo no soporta ni siquiera su propio peso y se achica de volumen. A esos suelos le vamos a llamar autocolapsables. No lo hemos anotado acá en la diapositiva, pero en el litoral argentino, no en la provincia de Córdoba, pero sí en la provincia de Entre Ríos, en Corrientes, hay otro tipo de suelo colapsables que son las arcillas expansivas, que cuando se mojan aumentan de volumen en vez de disminuir y son tan dañinos como estos suelos colapsables o autocolapsables que veíamos recién, porque al expandir empujan la construcción hacia arriba y le provocan graves daños, roturas, grietas. Ya vamos a ver ejemplos. Decíamos que uno podía clasificar los suelos en finos y en gruesos. A los finos dijimos que les íbamos a llamar cohesivos y decía yo que hay dos categorías dentro de los suelos finos o cohesivos. Las arcillas, que son las más finitas, fíjense que las arcillas tienen una granulometría que la partícula de arcilla mide desde menos infinito, la más chiquitita, menos infinito porque es imposible separarla para medirla, hasta la arcilla más grande que existe llega a medir 2 micrones. Fíjense que un micrón, recuerden que un micrón es la milésima parte de 1 milímetro. Donde termino con las arcillas en la clasificación granulométrica empiezan los limos. El limo más chiquitito tiene 2 micras o 2 micrones y llega hasta 75 micrones el limo más grande. Ahí terminan los suelos cohesivos y comienzan los suelos granulares. Dentro de los suelos granulares empezamos desde 75 micrones para arriba y hasta 2 milímetros con la arena fina. De 2 a 5 milímetros más o menos la arena gruesa. Ya estamos casi en medio centímetro de diámetro de grano. Los suelos granulares se llaman granulares porque tienen forma de grano redondita, ya vamos a ver. Donde terminan las arenas gruesas empiezan las piedras o gravas. Dentro de estas hay varias categorías. La piedra más chiquitita se llama binder y el binder mide más o menos, redondeando, entre medio centímetro y 1 centímetro de diámetro. Por encima del binder vienen las grancillas que miden de 1 a 3 centímetros de diámetro. Luego las granzas de 3 a 5 centímetros, las piedras bola de 5 a 15 centímetros y finalmente los ripios, que son las bolas de más de 15 centímetros o rocas de más de 15 centímetros. Yo acá quiero hacer una aclaración que debía haberla hecho al principio y me olvidé, que es cuál es la diferencia entre un suelo y una roca. Los manuales de geotecnia dicen que se puede considerar suelo todo aquel que puede ser removido por medios con herramientas manuales. Todo lo que yo puedo cavar con una pala o picar con un pico son suelos. Cuando yo necesito herramientas mecánicas, por ejemplo una punta, por ejemplo un martillo demoledor, por ejemplo cartuchos de dinamita, para poder romperlo y removerlo, ya se consideran rocas. En geología es distinta la clasificación. Los geólogos cuando estudian suelos, ellos nunca hablan de suelos. Ellos siempre hablan de rocas, rocas en formación o rocas en descomposición, pero hablan siempre de rocas. Nosotros acá en geotecnia vamos a distinguir suelos de rocas. Y básicamente todo lo que vamos a hacer es apoyarnos sobre suelos. Si nos apoyamos sobre rocas, simplemente habrá que ver que no estén fragmentadas, fracturadas. La ciudad de Nueva York, que está apoyada sobre roca, por eso pueden construir edificios de más de 100 pisos de altura. Decíamos entonces que los suelos de tamaño grueso son los suelos granulares. En general habíamos dicho que estos suelos comienzan de 75 micrones para arriba. Hay un tamiz que se llama el tamiz 200,
que es el que divide los suelos finos de los suelos gruesos. El tamiz, un tamiz, por las dudas que alguien no sepa, es como un colador, un sedazo, ¿sí? Una malla que uno pone la muestra del suelo, la zarandea un poco y deja pasar lo más finito. El tamiz 200 tiene agujeritos del tamaño de 75 micras, deja pasar todo lo más chiquitito de 75 micras, o sea, los suelos finos, y retiene todas las arenas y piedras. Por eso lo que divide los suelos finos, la fracción fina de la fracción gruesa, es el tamiz 200. La van a ver luego cuando vean estudios de suelo que dice pasante de tamiz 200 tanto por ciento. Quiere decir qué porcentaje del suelo que yo estoy poniendo en peso, qué porcentaje pasa por el tamiz y qué porcentaje queda retenido en el tamiz. Decíamos que los suelos granulares se dividen en gravas o piedras, como le quieran llamar, y arenas. Ahí tienen ustedes las muestras de lo que estamos hablando. Y hablamos siempre de granos de forma más o menos esférica. Por el contrario, los suelos finos o cohesivos estaban formados por arcillas o por limos, y es lo que vulgarmente, o son lo que vulgarmente nosotros llamamos tierras. Si ustedes se fijan en esta foto, lo que vemos es un terrón. Estos suelos resulta imposible separarlos, separar partícula por partícula, por lo menos manualmente es imposible. En cambio, con la arena y con las piedras uno puede a mano separar un grano de otro. En los suelos finos o cohesivos no es así. Estos suelos tienen vinculaciones químicas entre partícula y partícula, cosa que no pasa en los suelos granulares. Ustedes imagínense los granos de arena en los granulares o una piedra al lado de otra, no tienen ninguna vinculación química entre ellas, simplemente están apoyados. En cambio, los suelos finos, los terrones de tierra, sí están vinculados. Si uno los mirara en un microscopio, y fíjense la foto del medio, la microfotografía está sacada a través de un microscopio, van a ver que cada partícula de estos suelos tiene la forma laminar, la forma como de un naipe. Algunos pueden ser, y ahí lo ven en la foto de la derecha, filiformes, como una virome, como una tirita. Pero lo más común es que sean como la foto del medio, que son laminares las partículas. Ya van a ver que esta forma laminar incide en su comportamiento. Ahí tienen un esquema de representación de cómo se apilan los suelos gruesos o granulares, las arenas, las piedras, y cómo se apilan los suelos finos, que serían las arcillas o los limos. Fíjense que estos suelos finos, decíamos antes, tienen la forma de un naipe, y se apilan entre sí como cuando uno arma un castillito de naipes arriba de la mesa, y que queda aire entre naipe y naipe, acá queda aire entre partícula y partícula, y cada partícula está pegada por la punta a otra partícula, y es lo que hace que se puedan mantener en esa posición, está pegada con sales, generalmente sales de origen cálcico, que tienen la particularidad de ser sales solubles en agua en algunos casos. Por eso cuando en los suelos colapsables son invadidos por agua, se saturan de agua, estas sales que tenían pegadas las partículas y mantenían la estructura del castillito de naipes, estas sales se disuelven, se pierde ese pegamento y la estructura se viene abajo, expulsa el aire, es como si el castillito de naipe se me cayera, el aire que había entre medio de naipe y naipe es expulsado y todas las cartas quedan sobre la mesa y hubo un decrecimiento, una disminución de volumen, contracción volumétrica se llama. Por el contrario, hay otros suelos que son no colapsables. En algún momento antes habíamos dicho que estaban cementados, y están cementados en algunos casos por medio de sales que no son solubles en agua, sales carbonatadas que no se solubilizan en agua, y por consiguiente, por más que se mojen, mantiene la estructura del suelo. Vamos a decirlo con un ejemplo no muy
técnico, pero gráfico, para que se entienda. Si yo a mi castillito de naipes que estoy armando sobre la mesa le pego la punta de un naipe con otro para que se queden en su lugar con plasticola, que cuando se moja o se humedece se disuelve, pierde el pegamento y se cae el castillito, vamos a decir que ese castillito, la estructura era colapsable, colapsó en presencia de agua. En Córdoba y en la zona central del país tenemos muchos de estos suelos, se llaman suelos loésicos, están formados por loes pampeano. Loes es una palabra alemana que quiere decir suelto y hace referencia justamente a que estos suelos cuando se mojan pierden la vinculación química de una partícula con otra y se desarman en su estructura. Por el contrario, hay algunos suelos que están pegados en vez de con plasticola con poxipol, entonces por más que se mojen mantienen la estructura del suelo, no se disuelve el pegamento. Obviamente no es poxipol, son carbonatos de calcio, son sales que no son hidrosolubles. A esos suelos que también tenemos en la provincia de Córdoba, en la zona central del país, en el NOA, le vamos a llamar tosca. Por supuesto, también los suelos granulares, las arenas y las piedras son no colapsables. Usted moja una arena o una piedra y no pierde resistencia. Una aclaración con respecto a los suelos que encontramos en las sierras. Cuando yo tengo mezcla de suelos finos y suelos gruesos, en donde tengo mezcladas partículas de tierra con piedras o con arenas, esto pasa muchísimo en las sierras, sobre todo al pie de monte, que es donde vienen rodando áridos y caen en la tierra que está al pie del monte y quedan mezclados. El que va a mandar en el comportamiento para saber si es colapsable o no es la fracción fina. Si la fracción fina que recibe al suelo grueso y lo envuelve, si la fracción fina es colapsable, el pie de monte va a ser colapsable. Si no lo es, el pie de monte no va a ser colapsable. Habitualmente las fracciones finas que tenemos en nuestras sierras suelen ser menos colapsables que las que tenemos en la ciudad, pero no por eso no significa que sean no colapsables. Algún nivel de colapso tienen, con lo cual si ustedes están en las sierras, lo mismo pueden tener colapsos por invasión de agua, salvo que estén pisando sobre roca directamente. Entonces decíamos, los suelos loésicos que tenemos en el centro del país tienen presencia a sufrir cambios volumétricos, a sufrir contracción volumétrica en presencia de agua, se debilita la estructura, desaparecen los poros del suelo, se apilan las partículas y esto produce asentamiento, el suelo se hunde y la casa que está apoyada arriba se hunde también y produce daños como los que ustedes están viendo en las fotos. Estos suelos loésicos abarcan toda la zona central de nuestro país. Hay suelos colapsables, no precisamente loes, pero hay suelos colapsables en zonas de Centroamérica. Esta foto es sacada de internet y representa un colapso del suelo que hubo en algún país centroamericano hace unos cuantos años. Esto había salido en los noticieros, yo me acuerdo de eso al principio de los 2000, no me acuerdo exactamente, 2003, 2004, 2002, por ahí, en algún país centroamericano, no recuerdo, Honduras, algún país, Guatemala, Nicaragua, por ahí, en donde tienen suelos colapsables. Un acuífero subterráneo fue disolviendo las partículas, fue creando una cárcava, un socavón, lo que acá en Córdoba habitualmente se llaman mallidens, que son cavernas que se van formando porque va desapareciendo el suelo, se achica y va dejando huecos grandes, cavernas, y bueno, fue quedando una cascarita superficial solo de suelo que no aguantó el peso de un edificio que se cayó al hueco ese, y bueno, había no me acuerdo cuántas personas desaparecidas aparte del edificio. Fíjense ustedes para que se den una idea el tamaño del hueco que se hizo y compárenlo, por ejemplo, con un camión de bomberos o con un camión del ejército. Estas fotos ya son de Córdoba y por rotura de alguna cañería de agua. Fíjense ustedes los daños que produjo en una casa que, si ustedes miran,
tiene el frente apuntalado ya, miren las quebraduras al hundirse los muros, las quebraduras con respecto a la losa, al techo, y si miran el galpón que está al lado, allá arriba, los daños que ha sufrido. Ahora vamos a ver alguna foto de acercamiento de este galpón. Fíjense que el descenso que hubo acá es, si uno considera que este bloque mide 20 centímetros, acá esto bajó 15 centímetros, no es poca cosa, ¿eh? Ahí ven ustedes de cerca los daños y acá los ven desde adentro del local. Esta que está a la izquierda es la grieta que se había producido con, esta es el muro medianero con el galpón que veíamos antes. Y estas grietas que les muestro acá ya son en muros interiores de esa misma vivienda a no menos de 10 o 12 metros desde la vereda. Con lo cual quiero decir, todo esto era por rotura de una cañería de aguas cordobesas. Fíjense ustedes el daño que se puede provocar en suelos colapsables cuando hay invasión de agua por rotura de una cañería de agua enterrada, ¿no es cierto?, que satura un suelo colapsable. Simplemente estas fotos son para que tomen conciencia que cuando hablamos de suelos colapsables pasan estas cosas en la construcción que está apoyada sobre ellos. Perdón, 5 categorías de suelos en la ciudad de Córdoba. Todo lo que es la franja A es la traza del río Suquía, y la franja B es la traza del arroyo de la Cañada. En ambos casos son suelos aluviales o aluvionales, tienen arena y piedra, producto de las crecidas del río y del arroyo, que desparramaban arenas y piedras. La franja A es frenada un poco hacia el norte, era frenada por las barrancas de Cofico, que es la zona C, la zona de barrancas, y que separaba a la franja A de la zona D, que está en todo el norte ya hasta Santiago del Estero, y que también está al sur, en todo lo que es Nueva Córdoba, ciudad universitaria, y que llega hasta la provincia de La Pampa, que todo lo que es D es loes pampeano, son suelos colapsables, suelos finitos, que están también en el centro de la ciudad, en la zona de A y de B, están por encima de los aluviones del río y de la cañada, es decir, a una determinada profundidad que puede estimarse en 3-4 metros de profundidad. Cuando estoy al lado del río o al lado de la cañada, tengo a 3 o 4 metros arena y piedra, y por encima, los 4 primeros metros o 3 metros primeros, tengo el loes pampeano, que es este suelo finito que vino volando con el viento. Para que ustedes se den una idea, sería algo parecido a cuando uno se va de vacaciones, un fin de semana, 3-4 días de su casa, y cuando vuelve encuentra una capita de tierra sobre la mesa, sobre el televisor, sobre la cómoda. Esa capita de tierra, imagínense que en vez de 3 o 4 días se han ido de vacaciones 3 o 4 millones de años, y cuando han vuelto y han encontrado una capa de tierra que en el caso de la ciudad universitaria, por ejemplo, esa capa de tierra tiene algo así como 18, 19 o 20 metros de espesor, depende en qué sector de la ciudad universitaria. En el borde contra Nueva Córdoba serán unos 15 metros más o menos de espesor, y por debajo de eso encontramos tosca, es decir, el castillito de naipes pegado con poxirrán, ¿sí? Es un suelo cohesivo, tierra, pero cementada y por consiguiente no colapsable. Ahora, ¿para qué necesito yo conocer o qué datos necesito yo conocer de los suelos para poder elegir el tipo de fundación? Bueno, yo los datos que necesito para poder predimensionar una fundación es saber qué peso tiene mi edificio, qué carga incidente hay sobre la fundación. Eso lo voy a hacer con un análisis de carga. ¿Qué tensión admisible, o sea, qué resistencia tiene el suelo a cada profundidad? Yo puedo decir, bueno, mira, superficialmente a los 80 centímetros resiste tanto, pero si te vas a tal profundidad resiste tanto más, o no, o resiste igual. ¿Qué características tiene el suelo? ¿Es colapsible o no?
quiero aclarar, es lo mismo decir colapsible que colapsable. De las dos formas está bien dicho. Porque un suelo, yo puedo decir, tiene tal resistencia mientras está seco o con niveles bajos de humedad, que se llama humedad natural. Pero cuando se satura pierde la resistencia. Entonces se trata de un suelo colapsable. Yo tengo que saber, cuando veía la tensión admisible del suelo, si estoy hablando de tensión admisible con humedad natural o saturado. Y tengo que saber, obviamente, las características, si se trata de un suelo colapsable o no, para saber, bueno, con qué tipo de suelo estoy tratando. Estos dos datos, tanto la tensión admisible a cada profundidad como las características del suelo, las voy a obtener a través de estudios de suelo, que ahora vamos a hablar de eso. Finalmente, también necesito, para elegir el tipo de fundación, conocer la función del edificio. No voy a usar el mismo tipo de fundaciones para fundar la piecita del fondo de mi casa, donde yo pongo la máquina de cortar el pasto, que lo que voy a usar para fundar la central nuclear de Río Tercero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si en la piecita del fondo de mi casa llego a tener algún pequeño asentamiento, no quiere decir que la tengo que hacer mal a propósito, ni mucho menos. La trato de hacer lo mejor posible, pero los márgenes de seguridad que tengo que tomar no son tan estrictos como en la central nuclear, donde no puede haber ningún asentamiento, porque si hubiera y se produjera una fisura, habría una fuga radioactiva y sería un desastre, ¿no es cierto? Finalmente, ya vamos a verlo cuando en el próximo teórico hablemos de fundaciones, que también para elegir el tipo de fundación depende del contexto histórico, económico y geográfico. Ya vamos a hablar de esos temas. Estos dos datos que les muestro en rojo, de estas 5 datos que necesito en principio para elegir el tipo de fundación, son los que obtengo, estos que están en rojo, los obtengo a través de un estudio de suelos. Perdón. En este caso, en esta columna de la izquierda, yo tengo superficialmente a 0 metros, a 1 metro de profundidad, a 2, a 3, a 4, a 5. Este estudio llegó hasta 20 metros. Cada uno elige, el geólogo o el geotécnico que hace el estudio, decide hasta qué profundidad va a llegar con su estudio. Hay una descripción en la segunda columna de las características visuales del suelo, de las muestras que se van sacando a cada profundidad. Y también hay una medición de humedad, del contenido de humedad del suelo. Esto habitualmente se hace secando en un horno y pesando antes y después, y en función de eso se va sacando el porcentaje de humedad. También se puede medir con higrómetros eso. La granulometría del suelo, ¿se acuerdan cuando veíamos cuánto pasa por el tamiz 200? Por ejemplo, fíjense que acá siempre estamos con más del 95, 96, 97, 98, 99% que pasa del tamiz 200, quiere decir que mayoritariamente es un suelo muy fino. Tiene algún pequeño contenido, un 1, un 2, un 3, un 4% de arenas, por eso en la columna esta dice limo arenoso. Y hay algunos otros estudios que se llaman límites de consistencia o límites de Atterberg, que estudian el límite plástico, el límite líquido, el índice de plasticidad, que determinan más o menos cómo se porta este suelo, la parte fina del suelo, a medida que se lo moja, cuando se deforman con deformación plástica permanente, cuando dejan de portarse como un sólido y empieza a portarse como un líquido viscoso, cuando alcanzan el límite líquido. Y a la derecha, ustedes ven aquí una representación en un cuadro en donde, por un lado, tienen a distintas profundidades un ensayo que se llama SPT, Standard Penetration Test, que quiere decir ensayo de penetración normalizada, que es algo parecido a querer clavar un clavo gigante en el suelo y uno mide cuántos martillazos le tiene que pegar para que este clavo se entierre de a 30 centímetros. Cada 30 centímetros que se entierra, mido cuántos martillazos le pegué. Por supuesto, el ensayo está normalizado, está estandarizado, el peso de la masa que le pega siempre
tiene que ser un peso dado por la norma, la altura de caída de la masa tiene que ser siempre la misma, el diámetro del caño tiene que ser siempre el mismo, y ustedes ven acá que cuando llego a una determinada profundidad, que es más o menos entre los 7, 8, 9 metros, hay un incremento en la cantidad de golpes, venía con 10 o 15 golpes, y pasé de golpe a tener casi 35, 38 golpes por metro. Acá están indicados al costado la cantidad de golpes, 32, venía de 12 golpes, 6, ¿sí? Y esto es porque en este sector donde hizo este pico, justo ahí había un estrato de limos cementados, fuertemente cementados, mientras que lo que estaba arriba no estaba cementado. El castillito de naipes no estaba pegado con ningún pegamento, por lo menos no con pegamentos fuertes, y este de acá ya sí. Entonces, luego de ese vuelve a bajar un poquito el número de golpes hacia abajo y ya finalmente se estabiliza, con lo cual si uno tuviera que fundar ya sabe que fundando a partir de los, 12 metros más o menos, o 13 metros ya encuentra un suelo estable, relativamente estable ahí, que está en torno a los 30 golpes. Hay fórmulas después para convertir la cantidad de golpes en kilos por centímetro cuadrado de resistencia. Este estudio, el Standard Penetration Test, es uno de los más comunes porque además este clavo gigante tiene un hueco adentro del caño que le permite ir tomando muestras que yo después las mando al laboratorio y puedo estudiar la granulometría, los contenidos de humedad, etcétera. Esta es una maquinita para el SPT. Allá se pone, por allí se pone el caño y hay una pesa que sube por esa roldana y va golpeando y va clavando. Hay otros estudios que consisten en excavar un pozo a cielo abierto y tomar una muestra indisturbada, es decir, no alterada del suelo, llevarla al laboratorio, ponerla dentro de un molde para colocar la muestra y prensarla con una prensa, y va marcando en este reloj, en este reloj, este es el molde para la muestra. Este es analógico, es del Laboratorio de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería. Ahora ya los más modernos son digitales, pero el resultado es el mismo. Se pone la muestra y se prensa y se va midiendo para cada presión ejercida cuánto ha sido la deformación del suelo. Entonces estos estudios son más exactos que los anteriores, que el SPT, porque este me permite relacionar tensión y deformaciones. El resultado, si yo miro, armo un gráfico en donde grafico las deformaciones en porcentaje. En las abscisas tengo la presión ejercida con la pesa y voy trazando la curva para el suelo, para la muestra de suelo, con la humedad con la que la saqué. Pero también puedo ahora agarrar una muestra, saturarla en laboratorio y hacer el mismo ensayo. Por eso se llama método de doble hedómetro, porque hago dos ensayos, uno con la humedad natural con la que la saqué y otro con una muestra igual pero saturada, y entonces la muestra saturada me permite trazar otra curva. Si las dos curvas se superponen, está una justo arriba de otra, quiere decir que el suelo se portó igual con humedad natural que saturado, quiere decir que era un suelo no colapsable. Si entre las dos curvas hay una diferencia, quiere decir que el suelo era colapsable. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la colapsibilidad del suelo. En el punto en donde hace el quiebre las curvas, en ese punto se calcula cuál era la presión de fluencia en estado saturado o la presión de fluencia con humedad natural. A uno le quedará como diseñador después saber si quiere calcular su fundación para una situación de humedad natural o prepararse para el peor de los casos y hacer una fundación que resista por las dudas que el suelo se sature.
Ahí tienen ustedes más en grande el mismo gráfico anterior. Las muestras que se ponen son muestras que uno las saca excavando con mucho cuidado. Esta muestra está sin tallar y estas de la derecha son muestras talladas para laboratorio. Las que se ponen para hacer estos ensayos que se llaman de doble dómetro, ensayos de consolidación o ensayos de compresión confinada, son estas muestras que parecen como una pastilla de cloro, como un alfajor. Las que tienen la forma de una probeta son para hacer otro tipo de ensayos que se llaman ensayos triaxiales, que también permiten correlacionar tensiones y deformaciones, igual que lo hacía en el gráfico anterior, ¿sí? Nada más que estos ensayos lo hacen en X, en Y y en Z, son más completos todavía. En este caso tengo cargas incidentes homogéneas, pero también tengo reacciones de suelo que están marcadas en rojo, que siempre son homogéneas. Lo mismo vale cuando tenemos aventanamientos muy chiquititos. Por el contrario, cuando yo tengo aventanamientos muy grandes, lo que estoy teniendo es gran concentración de cargas, cargas como muy puntuales, y la reacción del suelo es continua. Eso pasa en estructuras independientes, en donde yo tengo que calcular el área incidente sobre una columna y calcular el peso que va a llegar a la fundación por esa columna. Las fórmulas de cálculo, acá se las consigno, ustedes partan de la base que es absolutamente básico esto, que presión o tensión es igual a peso sobre superficie. De acá yo puedo despejar, paso superficie para arriba y tensión para abajo, y entonces superficie va a ser igual a peso sobre tensión. Pero si yo estoy analizando una fundación corrida que tiene un ancho dado, esta fundación es un gran rectángulo, ¿no es cierto? Entonces yo sé que la superficie, reemplazando de esta fórmula que vimos última, de esta de acá arriba, yo reemplazo y digo que la superficie de un rectángulo es igual al ancho por el largo. Me refiero, el ancho de esta fundación por el largo de la fundación. Quiere decir que ancho por largo de la fundación, reemplazando en esta fórmula de acá arriba, entonces, reemplazo superficie por ancho por largo, y ancho por largo va a ser igual a peso sobre tensión. Pero resulta que yo al largo lo conozco, entonces yo puedo despejar ahora el ancho, paso el largo dividiendo abajo, de esta fórmula lo paso dividiendo abajo, y digo que el ancho es igual al peso dividido la tensión multiplicada por el largo. Como yo sé que en esta fundación corrida tomé una franja de 1 metro, o sea 100 centímetros, puedo calcular el ancho de la fundación que necesito, dividiendo el peso total que le llega de las losas más los muros, el peso propio, un porcentaje que se le suma por el peso de la fundación, y a todo eso lo divido por la tensión admisible del suelo, que la saqué del estudio de suelo, multiplicada por 100 centímetros, y de ese modo puedo predimensionar el ancho de una fundación corrida. Cuando estoy hablando de una fundación lineal, de una fundación puntual, en el caso de una estructura independiente, yo tengo la opción de que esta sea una base cuadrada. En ese caso no es que mide 1 metro de largo, es un cuadrado. Entonces, el primer paso es todo lo mismo que vimos antes. Tensión es igual a peso sobre superficie, despejo superficie es igual a peso sobre tensión, pero yo sé que si voy a hacer una base cuadrada, la superficie de un cuadrado es lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Esto entonces yo puedo reemplazar superficie en esta fórmula, la reemplazo por lado al cuadrado y digo, reemplazando de esta fórmula, lado al cuadrado es igual a peso sobre tensión. Si yo le pongo raíz cuadrada al lado al cuadrado, elimino el cuadrado y le pongo al otro miembro raíz cuadrada, entonces puedo decir que uno de los lados, para una base cuadrada, va a ser igual a la raíz cuadrada del peso que llega a la fundación a través de esta columna, dividido la tensión admisible del terreno,
que la saco del estudio de suelos. Se llama bulbo de presiones de esa fundación. Si mi fundación es esta placa negra que tengo acá, vista en corte, el bulbo de presiones es más o menos algo parecido, más o menos como un círculo, en donde desde el fondo de la fundación más o menos ocupa 2 veces el ancho de la fundación hasta llegar a una línea de presión que sea ya despreciable, el 5% de la carga incidente. ¿Está bien? Si yo acá estaba descargando 1 kilo por cada centímetro cuadrado de apoyo de la fundación, cuando ya estoy al doble del ancho de la fundación de profundidad, digo, si esta fundación tenía 50 centímetros de ancho y tenía una carga incidente de medio kilo por centímetro cuadrado, medía 50 centímetros de ancho. Cuando yo estoy a 1 metro de profundidad, o sea, 2 veces 50 centímetros, ya se puede asumir que estoy por debajo del 10% de la carga incidente. Si yo estaba incidiendo con medio kilo, ya acá estoy incidiendo con menos de 50 gramos por centímetro cuadrado, lo cual ya empieza a ser prácticamente despreciable. Cuando me voy 1,5 veces de profundidad con respecto a 1,5 veces con respecto al ancho, ya estoy en el 50% de la carga. Y 2 veces para abajo ya estoy prácticamente con la carga diluida. Por debajo de eso ya puedo excavar un pozo, si se moja no me importa, por debajo de eso, el suelo no va a colapsar, porque lo importante es que no se moje este bulbo de presión. Entonces, como premisa de diseño, uno puede decir que si estoy en presencia de suelos colapsables, y hago mucho hincapié en esto porque toda la provincia de Córdoba y la zona central del país tenemos muchos de estos suelos, lo que tenemos que hacer como premisa de diseño es evitar que se humedezcan estos suelos. Ustedes miren, en general estos suelos que tenemos en la zona central del país, yo les conté que en América Central también los tienen. ¿Se acuerdan la fotografía esa del edificio que se hundió en Honduras, que les mostré, que desapareció? Los geólogos mexicanos, como tienen muchos de estos suelos, a este tipo de suelos no le llaman loes como le llamamos nosotros. ¿Saben cómo le llaman? Le dicen migajo o migajón, porque dice que estos suelos se portan muy parecido a una miga de pan. ¿Vieron cuando me sobró pan de la semana pasada, que el pan está duro? Parece que es muy resistente, pero si yo lo pongo a ese pan duro adentro de una olla con agua y lo dejo, se empieza a desarmar toda la miga, se desarma toda la estructura del pan. A estos suelos les pasa algo parecido, por eso ellos le llaman migajo o migajón. Si yo sé que tengo en toda la zona central de nuestro país, y en Córdoba, en la ciudad y en la provincia, muchos suelos colapsables superficialmente, si me voy a apoyar en un suelo colapsable, tengo que evitar que ese suelo se moje. ¿Cómo puedo hacer para esto? Para prevenir que se moje. Bueno, yo puedo levantar el nivel de implantación y hacer terraplenes para que el agua de lluvia sea desplazada e ingrese al suelo lejos del bulbo de presiones de mi cimiento, que estará por acá, el bulbo de presiones. Entonces lo que se va a mojar estará no coincidiendo con mi bulbo de presiones. Otra alternativa también es, por si se me rompe alguna cañería, tratemos de meter las cañerías dentro de canales sanitarios o trincheras sanitarias. Si se rompe un caño enterrado, pierde y queda dentro de este canal de hormigón que tendrá pendiente y alejará el agua lejos de la construcción. Otra medida de prevención es, si yo trabajo con techos inclinados, tengo que poner canaletas para recoger el agua, y estas canaletas tienen que tener un caño de bajada y después tienen que ir con una cañería, llevar el agua a la cuneta. No tienen que tirar el agua directamente al lado de donde están los cimientos, porque va a formar un bulbo de humedecimiento que se va a superponer con mi bulbo de presiones y por consiguiente el suelo va a colapsar, si es que estoy en un suelo colapsable, ¿no? La idea de hacer veredas perimetrales también ayuda en ese sentido, que el agua de lluvia no se infiltre y entre en contacto con el bulbo de presiones. Bueno, la bibliografía, esto es básicamente algún conocimiento de suelos. La bibliografía que ustedes tienen está en nuestro libro de cátedra, Construir también es diseñar, en el capítulo de suelos y fundaciones.
Y bueno, también hay un libro muy interesante del ingeniero Terzariol que se llama El suelo como condicionante del diseño. También está en biblioteca el libro Patología y Restauro, que hay un capítulo, el 3, que habla sobre suelos y fundaciones. Bueno, nos vamos a estar viendo en el próximo teórico con fundaciones y criterios de selección. Les mando un abrazo y a cuidarse. Chao.